Bien, nuevamente estamos en otro vídeo, en un nuevo vídeo, y le pedimos al Señor Jesucristo que nos ayude, eh, porque la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro verdadero alimento. Es, como dijo nuestro bendito Señor Jesucristo, Él dijo: yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo, el pan de Dios que ha descendido del cielo. Y la verdad que Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces queremos por un momento compartir un maravilloso y tremendo tema. La verdad que vamos a hablar sobre lo que es la unidad entre Dios y el hombre, es decir, lo que se perdió, pero eso queremos desarrollarlo un poquito con la ayuda del Señor. Y para hacerlo vamos a pedir que Jesús, nuestro Señor, nos guíe. Así que voy a hacer una corta oración. Buen Padre, Dios mío, estamos entrando en tus negocios. Tú me has permitido permanecer en el llamado, Señor, de predicar la palabra por todos estos años. Y Padre, estoy cierto que sin ti nada podemos hacer. Por eso acudo a ti, Señor, para que tú pongas tu palabra, Padre, en mi boca, en mis labios, Señor, y Padre, tú nos unjas con ella, Señor Dios, y tú nos prepares para la hora que estamos viviendo, Señor. Nos estamos preparando para el rapto, Señor, para irnos a casa, a la cena de las bodas del Cordero. Háblanos por unos pocos minutos, Dios mío, conforme a tu gracia, Señor. Y estaremos ciertos de darte a ti todo el honor y la honra y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, estoy en un lugar donde la verdad que no hay luz eléctrica todavía, pero esperamos que estos focos, digamos, o más bien esta luz no se vaya. Voy a abrir acá la Biblia en Génesis capítulo 1, es una escritura muy conocida por todos ustedes. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: leo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ahí está, digamos, Génesis 1:26, donde el hombre fue hecho, digamos, la imagen y a la semejanza de Dios. Pero note, esta imagen, esta semejanza que el hombre tenía, lo hacía tener dominio y señorío sobre toda la creación, sobre todo, digamos, toda criatura, tanto aves como peces, reptiles, etc. Era un Dios sobre la tierra con la imagen del Señor. Leo también acá, voy a leer también en San Juan, capítulo 17, donde el Señor Jesucristo en su oración hace referencia a esto y dice: Padre, dice más, capítulo San Juan 17, versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
La verdad que esto es algo muy extraordinario, toda la palabra de Dios es realmente extraordinaria. Entonces vamos a hablar por unos momentos sobre la unidad, la unidad, la unidad entre Dios y el hombre. Bueno, allí en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, entonces Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y decíamos recién que esa semejanza de Dios es la naturaleza divina. Lo que Pedro describe en, creo que es 2 de Pedro capítulo 1. Y dice así más o menos Pedro, dice, a vosotros que habéis recibido una fe igualmente preciosa como la nuestra, añadid a vuestra fe virtud. Y empieza a hablar de estas 7 virtudes que están en 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Ya? Son 7 cosas. Ustedes recordarán que la naturaleza divina tiene 7 virtudes. La fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, la ciencia o el conocimiento de Jesucristo, el dominio propio o la templanza de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo, la piedad o el temor de Dios o la piedad, ¿cierto? Y el amor fraternal de Jesucristo. Entonces, cuando el individuo tiene estas 7 cosas, dice, lo último que tiene que añadir, porque estas cosas las tiene que añadir a la fe, que una vez fue dada a los santos, tiene que añadir caridad, que es la piedra de corona, que es lo que vamos a ver en un ratito más. La piedra de corona desechada por los edificadores. Entonces, ¿qué es lo que tenía Adán cuando Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza? Adán y Eva, ellos tenían la naturaleza divina. Y entonces con esa naturaleza divina ellos eran uno con Dios, ¿ya? Ellos eran uno con Dios y tenían dominio, tenían señorío, tenían autoridad. En el Salmo 82.6, creo que dice 82.1, dice, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Y en el verso 6 dice, creo el Salmo 82.6, dijo el Señor, yo dije vosotros sois dioses, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. La verdad, bíblicamente hablando, que el hombre creado conforme a la imagen del Señor es un Dios. Pero, ¿cierto? Dios hizo, estoy repitiendo, Adán lo hizo cuando hizo Adán, dice, lo hizo varón y hembra y llamó el nombre de ellos Adán. Ahí hay una revelación. Pero el hombre era hecho a la semejanza de Dios y era un Dios. Esa es la verdad. El hombre era un Dios sobre su dominio y el dominio era la tierra. Y el hombre, como fue hecho a la semejanza de Dios, ¿cierto? Sus privilegios era que eran jóvenes. Ellos no envejecían, ellos no se enfermaban, ellos no tenían un dolor de cabeza o no tenían preocupaciones de ningún tipo, porque eran eternos, y el compañerismo con el Señor era continuo. Dios bajaba, ¿cierto?, al huerto y conversaba con ellos, ¿ya? Entonces, y era algo glorioso, porque ellos estaban en perfecta unidad. Entonces, vamos a encontrar hallamos en esta escritura de Génesis capítulo 1 que Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan, ¿ya? Tenía un plan. Ese primer matrimonio que vamos a ver que cae, ¿cierto? Dios iba a restaurar, iba, ¿cierto?, a reconstruir su familia, porque esa era una familia. Digamos, Dios y su familia con Adán y Eva, ¿cierto? Ellos eran sus hijos. Entonces, en esta unidad, ¿ya? El plan de Dios muestra que Adán y Eva, ¿cierto?, eran uno, eran esposo y esposa, porque Dios tenía un plan en su mente antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Hemos leído ahí en San Juan que
el Señor ora y dice: Padre, así como tú me has amado, tú también los has amado a ellos. Entonces ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos son los atributos de Dios. Ya cuando Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, mucha gente se pregunta: ¿y con quién hablaba el Señor? Y muchos dicen: claro, estaba hablando con el Espíritu Santo o con la segunda persona en la Trinidad. No, eso no es así. Él estaba hablando con sus atributos, ¿ya? Es como esto en Job 38:7. Dios le hace la pregunta a Job y le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes sabiduría. Entonces, y dijo el Señor: cuando todas las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios se regocijaban. Bueno, eso fue antes de la fundación del mundo. Y Dios estaba con sus atributos, pero sus atributos aún no habían sido manifestados. Entonces, los primeros atributos que Dios manifiesta sobre la tierra fueron Adán y Eva, ¿cierto? Y ellos fueron hechos, Adán fue hecho conforme a la semejanza, a la imagen y a la semejanza del Señor. Entonces, eran uno con Dios. Y esto nos muestra el programa de la palabra del Señor. Repito, Adán y Eva eran uno con Dios. Ellos tenían la naturaleza de Dios, ¿cierto? Que yo acabo de describir en 2 de Pedro. Entonces, y también leí la escritura de San Juan 17, donde Jesús oró ya al Padre, ya que la iglesia y él fueran uno. Y esa oración es respondida, ciertamente que esa oración es respondida, ¿ya? Entonces, la verdad de las cosas es que el hombre, ¿cierto?, cayó de esta condición, digamos, de la familia de Dios cayó. Esta unidad de Dios con el hombre fue rota. ¿Por qué fue rota? ¿Cierto? Porque Dios le dijo a ellos, ¿cierto? Le dijo: de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comáis de él, no sea que muráis. Entonces, y hoy todos sabemos allá en Génesis capítulo 3 cómo la serpiente sedujo a Eva, ¿ya? Sedujo a Eva, ¿cierto? Y eso fue algo muy tremendo, porque ella dudó la palabra del Señor, ella creyó la mentira del diablo. Y entonces, al creer la mentira del diablo, cuando un hijo de Dios descree la palabra de Dios, se separa. El pecado produce separación de Dios, ¿ya? El pecado separa al hombre de Dios. Entonces, el pecado se nos ha enseñado a nosotros que es incredulidad, ¿ya? Pecado es incredulidad. ¿Incredulidad a qué? A la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque en Mateo 4:4 Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso es, ¿ya? El hombre, la mujer fue seducida, ¿cierto? Fue engañada por la serpiente, ¿ya? Y nosotros sabemos lo que sucedió allí, pero eso rompió la unidad, rompió ese matrimonio. Cuando Dios desciende, ¿cierto? Cuando Dios desciende al huerto, porque supo que el hombre había caído, había pecado, entonces Dios, este es el cuadro, Dios baja, ¿cierto?, al huerto del Edén y llama al hombre, ¿cierto? Ahora Dios sabía todo lo que había pasado, por supuesto, pero esto para que nosotros entendamos. Y llama al hombre y dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y el hombre le dijo: me escondí porque tuve miedo. Y el Señor le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido, ya? ¿Acaso has comido del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él? Y entonces Adán, mire, fíjese, le echa la culpa a la mujer y le dice: la mujer que me diste por compañera, ella me dio a comer y yo comí. Entonces Dios le dice a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, ¿cierto?, en vez de echarse ella la culpa, porque ella había sido seducida por la serpiente,
El pecado original no fue comerse una manzana, el pecado original fue fornicación y adulterio. Ahora, esto es algo muy tremendo, es muy tremendo porque la serpiente antigua, esta serpiente que sedujo a Eva, no era un ofidio como nosotros lo conocemos actualmente, una culebra, ¿cierto? No, era un ser erecto, era un ser erecto. Y ese ser erecto era este eslabón que la ciencia se ha ocupado y preocupado de buscar y no lo ha encontrado. Este ser, digamos, la serpiente era un animal y era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y este animal podía hablar y era un ser semejante al hombre. Entonces, esta serpiente, digamos, era el eslabón que se perdió, ¿cierto? Perdido, era digamos, el eslabón entre el chimpancé y el hombre, ¿ya? Y Satán lo usó porque Satán, ¿cierto? Él sabía que el único animal que se podía juntar al hombre, ¿cierto? En este caso con la mujer, ¿ya? Era la serpiente. Había afinidad ahí. Y eso es lo que sucedió. La serpiente sedujo a Eva. Ahora lo explico un poquito. Porque el primer hijo de Adán y Eva tendría que haber venido por la palabra hablada. Adán tendría que haber hablado la palabra sobre su esposa y ella concebir de la palabra. Porque noten, los hijos de Dios no son engendrados por carne ni de varón, sino, dice la Biblia, por la palabra de Dios. Y hay otra escritura que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros nacemos a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una semilla, es el esperma divino. Bueno, entonces el primer hijo de Adán y Eva tendría que haber venido por la palabra, pero Satán, ¿cierto? Conociendo el propósito de Dios, cuando escuchó que le dijo al hombre fructificad y multiplicaos y henchid la tierra, Satán pensó, bueno, y dijo, yo no soy un creador, yo no puedo crear algo para, digamos, para meterme en la raza humana, pero sí él urdió este plan y vio que la serpiente tenía una afinidad con la mujer. Y él entró en la serpiente, Satanás entró en la serpiente, y Satanás usó las capacidades físicas de la serpiente, ¿cierto? Y sedujo a la mujer y sembró su semilla en ella. Y ese fue Caín. Caín no fue hijo de Adán, ¿ya? Porque la Biblia dice en 1 Juan capítulo 3, verso 10, dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. Entonces, esa naturaleza asesina de Caín no era la naturaleza de Adán por ningún motivo. Caín era del maligno y eso fue lo que sucedió en el huerto. Entonces, la mujer fue seducida y aquí baja el Señor y le pregunta entonces a la mujer y le dice ahora, ¿qué es lo que has hecho? Y ella tendría que haber dicho a su esposo, la serpiente, el hombre, Adán no tiene nada que ver en esto. La verdad que yo le di a comer a él, ¿ya? Pero la serpiente me engañó a mí. Pero no. ¿Qué dijo la mujer? Ella dijo, la serpiente me engañó y comí. Ahora, Dios no le pregunta a la serpiente qué es lo que hizo, ¿cierto? Sino que le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Y le dice, y sobre tu pecho andarás. ¿Por qué? Porque la serpiente era un ser erecto, 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, exactamente muy parecido al hombre. Entre el chimpancé y el hombre, este eslabón perdido. Pero Dios le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales del campo. Y le dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, polvo comerás todos los días de tu vida. Y a la mujer le dijo,
con dolor parirás los hijos. Ahora, noten bien esto. Y le dijo el Señor a la mujer, y tu deseo será para con tu marido, porque el deseo de ella había sido para la serpiente. ¿Ve? Y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Antes de que Eva fuera seducida por la serpiente, ¿cierto? Ellos eran coiguales, eran uno, había una unidad, eran uno con Dios. Adán y Icha, el varón, Icha, la varona, eran uno, pero el pecado rompió esa unidad y eso los separó de Dios también, ¿ya? Entonces, esa fue la razón de la caída, no fue comerse una manzana o un durazno, no, no, no. El pecado, el pecado original fue fornicación y adulterio. Eva cometió adulterio, adulteró a su esposo. Ella fue engañada, fue seducida por la serpiente, porque la reproducción, la multiplicación de los hijos de Dios no tendría que haber sido a través del sexo. Pero la serpiente introdujo el sexo, ¿ve? Y preñó a la mujer con su simiente. ¿Y cuál fue la simiente de la serpiente? Caín. Y Caín tenía la naturaleza de su padre, el diablo, ¿cierto? Una naturaleza, asesina, una naturaleza brutal, ¿ya? Cuando mata a Abel, cuando Caín mata a Abel y Dios le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Fíjense la respuesta violenta que le da Caín al Señor. Le dice, ¿qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Esa no era la naturaleza amorosa, pacífica de Adán, porque Adán era un hijo de Dios y un hijo de Dios tiene la naturaleza de Dios. Entonces, ¿de quién era esa naturaleza violenta? Del diablo, que se rebeló al principio y fue expulsado del cielo y la batalla continúa acá en la tierra. Entonces, esa fue la caída. Entonces, y eso rompió la unidad. Pero acá Jesús en San Juan 17 está orando y está diciendo, Padre, no te ruego por el mundo, te ruego por ellos. Padre, diciendo el Señor Jesús orando, la gloria que me diste les he dado a ellos. Y orando el Señor Jesús, ve, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, el programa de Dios, el plan de Dios era restaurar esta unidad que Dios tenía con su familia en el huerto. Es decir, restaurar esta unidad, restaurar la naturaleza divina en el hombre, porque el hombre cayó de la naturaleza divina. Por eso que Pedro dijo eso. Pedro dijo, habló acerca de la naturaleza divina y dijo, y vosotros que habéis recibido esta fe igualmente preciosa como la nuestra, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud ciencia, y a la ciencia templanza, y a la templanza, bueno, son 7 cosas, ya la naturaleza divina que tenía Adán, ya Adán tenía esa naturaleza divina, y estoy repitiendo, y cayó el hombre, cayó esa naturaleza divina, y todos nosotros vinimos a través del concurso sexual, a través del sexo, ¿ya? Nuestros padres nos engendraron, pero por la vía sexual. Entonces, pero los hijos de Dios, repito, somos renacidos no de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, el propósito, ya estamos encontrando que el propósito de Dios era restaurar su familia. El propósito de Dios era restaurar esa imagen, restaurar en el hombre su semejanza, su imagen, ya para que el hombre regresara, digamos, a ser uno con él y que continuara siendo un Dios sobre la tierra, un Dios aficionado, un Dios menor. Entonces, ellos tenían antes de la caída la naturaleza divina, ¿ya?
Y entonces eso, la vida de Dios ya estaba en ellos. Por eso que Adán podía, el segundo Adán nos mostró lo que hacía el primer Adán. Jesús caminó por las aguas. Eso nos mostró porque Jesús, ¿cierto? La Biblia dice que Él es el segundo Adán. Entonces el segundo Adán mostró lo que hizo el primer Adán antes de la caída. Adán podía caminar por las aguas. Él podía, si soplaba el viento, digamos que despeinaba un poquito a Icha, ¿cierto? Le decía, viento, sosiégate. Él tenía control sobre la naturaleza, ¿ya? Por eso que Dios fue mostrando estos tipos, ya, digamos, lo que tenía Adán lo fue mostrando a través de la Biblia. Ya lo mostró en Josué, cuando Josué dijo, Sol, párate, y tu luna detente en el valle de Ajalón. Y la Biblia dice que el sol se paró y la luna se detuvo, al revés. Entonces, ¿qué era eso? A Moisés le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di la palabra y alza tu vara y divide el mar. Y di a los hijos de Israel que pasen, que crucen el mar. Entonces Moisés, hallamos ahí a Moisés, ¿cierto? Abriendo el mar rojo. Hallamos al profeta Elías cerrando el cielo para que no lloviera por 3 años y 6 meses. Y después el profeta Elías oró y abrió el cielo y llovió como nunca antes. Entonces eso, ¿qué estaba mostrando? ¿Qué está mostrando el Señor? Está mostrando que el hombre es un Dios. Pero ahora en el tiempo del fin, Dios está restaurando la palabra imagen, ya porque si Cristo es la palabra, su iglesia es la palabra. Y todo esto es un matrimonio. Entonces un matrimonio porque la primera pareja, Adán y Eva, era un matrimonio. Y esto, el libro empieza, si usted nota en Génesis, empieza con un matrimonio, Adán y Eva, ¿ya? Pero termina el libro en Apocalipsis 22, 17, termina como un matrimonio. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Llegan, llegan a ser uno, ¿ya? Entonces hallamos eso, que el propósito de Dios, el propósito triple de Dios, ¿ya? Él tenía un secreto en su corazón antes de la fundación del mundo. Antes de Dios crear ángeles, arcángeles, serafines, querubines, Dios tenía un propósito. Y algo, ese propósito secreto que estaba en su corazón, era un propósito triple. Y hemos hablado acerca de eso. Y el propósito triple de Dios era que Él quería expresarse en carne. Y lo hizo en Cristo, porque en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, todo Dios se vació en Cristo, porque Jesucristo era Emmanuel, Dios hecho carne. Era Dios con nosotros. Y ahora todo lo que hace Dios, todo lo que fue vaciado en Cristo, es vaciado en su iglesia. Porque la iglesia y Cristo, en esta restauración de la imagen y de la semejanza de Dios en el hombre, es decir, en otras palabras, en esta restauración de la naturaleza divina en nosotros, la iglesia y Cristo llegan a ser uno solo. Entonces, en el propósito triple de Dios, el propósito triple era, lo primero, Él quería expresarse en carne humana. Dios nunca antes se había humanado. Por eso la Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles. A Dios nunca ningún ángel lo vio, ¿ya? Pero Dios quería expresarse en carne humana, ¿ve? Y dice la Escritura, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles o predicado al mundo. Y dice, y también dice ahí, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad, Dios hecho carne. Entonces esa era la primera parte de este misterio triple que estaba en el corazón del Señor. La segunda parte de ese misterio triple era de tener la preeminencia en el cuerpo de creyentes, su iglesia. Y la iglesia de Cristo es su esposa, es la esposa. Y esta esposa, aunque usted no lo crea, es una esposa eterna. Son sus atributos porque Dios quería tener en su corazón esta esposa. Entonces, la segunda parte
el segundo asunto de este propósito triple era de tener la preeminencia en su iglesia, en su novia, que llega a ser su esposa en este tiempo. Entonces, y la tercera parte, ese misterio triple, era de regresar al huerto original con Eva redimida, la segunda Eva redimida. Y el huerto para nosotros es el milenio, porque vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra por 1000 años. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esto es algo glorioso, ¿ya? Es algo glorioso. Entonces, cómo Dios restaura su imagen y su semejanza en el hombre por la palabra. Entonces, pero veamos un poquito más, ¿cierto? Lo que hizo, ¿cierto? Lo que sucedió allá en el huerto fue que Satanás, ¿cierto? La mujer, ya, ella tenía la vida del diablo en ella, porque Satanás había sembrado su semilla. Ya, y eso es lo que pasa, ¿cierto? También cuando el hombre descree una sola palabra, eso lo separa del Señor. Vuelvo a repetir, Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nunca nadie ha vivido de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dejó Dios para el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin habría su iglesia, los llamados, ¿cierto? Aquellos, como dice, está escrito en Romanos capítulo 8, verso 30, dice, a los que antes conoció, esta era su iglesia que estaba en su corazón, ¿ve? A los que antes conoció, dice, a esto los llamó, y a los que llamó, a esto los justificó, y a los que justificó, a estos pues los glorificó. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ese nosotros es la iglesia del Señor, es su esposa. Entonces, entonces cuando Dios restaura esta unidad, cuando el hombre llega a creer toda la palabra del Señor, toda la palabra y no duda, ¿ya? Entonces llega a ser uno con el Señor. Ahora, ninguna organización, esto es algo muy tremendo, ninguna denominación puede ver esto, no pueden predicar esto, no lo entienden. ¿Por qué? Porque son una organización y las organizaciones, ellos no son creyentes de la palabra. ¿Por qué? Porque han interpretado la palabra, ¿ya? Le han puesto una interpretación. Las organizaciones, ¿cierto? El hombre pone su mente, pone su pensamiento, pone su interpretación de la palabra y hace una organización. Y Dios detesta la organización. Dios no está en la organización, ¿ya? La organización viene de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, el sistema católico romano, en el Concilio de Nicea, el año 325, fue la primera organización que hubo en el mundo, ¿ya? La primera organización. Y después del año 1520, cuando Dios levantó Lutero, y bueno, Lutero después partió, entonces empezaron a formar organizaciones, denominación y vino la iglesia que llamaron luterana, después, bueno, diferentes organizaciones. Pero cuando el hombre se organiza como iglesia, allí mismo muere. Y Dios nunca más vuelve a lidiar, digamos, con esas personas. ¿Por qué? Porque son una mujer caída. Acuérdense que en la Biblia la iglesia es una mujer y Cristo viene por una virgen. Así como en el plan del Señor, ¿cierto? Para restaurar la imagen y la semejanza que se perdió en el huerto del Edén, para restaurarla en el hombre, Dios mismo tuvo que venir y vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es la parte de la gracia, ya, porque nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la fe, y esto es por gracia, ya. Entonces, claro que somos salvos por gracia, porque nada hicimos, Cristo lo hizo todo. La Biblia dice que con un solo sacrificio
Jesús hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Todo nuestro obituario, ya todo lo que nosotros hicimos en esta carne, ya Jesucristo tomó todos nuestros pecados y los dejó clavados en el Calvario, en el madero del Calvario, ¿cierto? Y todo el acta de decretos que había en contra nuestra, Él los clavó en la cruz y con un solo sacrificio Jesucristo hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Y la palabra justificado, ¿ve? La palabra justificado significa, como nos enseñó el profeta de Dios, significa que nosotros nunca lo hicimos. Ahora, ¿cómo puede ser posible eso? Cristo, los pecados que nosotros cometimos, Cristo, nuestro bendito Señor, Él los tomó. Él tomó nuestras enfermedades, tomó nuestras transgresiones, nuestros pecados. Él tomó la maldición del pecado y con su sacrificio todo suficiente, ya tomó todos esos pecados, ¿cierto? Y los tiró al mar del olvido, ¿ya? Entonces, y Él ya no se acuerda, porque Dios tiene esa capacidad de poner los pecados de su iglesia en el mar del olvido y nunca más acordarse. Ve que la Escritura dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados, vuestras transgresiones. Y dice el Señor, venid, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la lana, como la blanca lana. Entonces, eso es, con un solo sacrificio, el Señor hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Ahora, en el plan del Señor, ¿para qué hizo eso el Cordero de Dios? Para restaurar su imagen en el hombre, su semejanza. Por ejemplo, Cristo decía, le decía a los fariseos, Él decía, yo y mi Padre y yo somos uno. Y a su discípulo le dijo, cuando me veis a mí, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre o al Padre? Entonces, eso es, el Padre estaba en él. El Padre y Jesús eran la misma cosa, eran la misma persona, solamente que Jesús es el cuerpo que Dios creó de una virgen. Ahora acuérdense, en Génesis 3:15, a la mujer le dijo, vamos a volver un poquito atrás para poder entender más profundo esto. En Génesis capítulo 3, versículo 15, a la mujer le dijo, por cuanto esto hiciste, con dolor parirán los hijos y tu deseo, ¿por qué con dolor? Porque el parto espiritual era sin dolor, ella iba a dar a luz sin dolor. Entonces eso es, pero fíjense, le dijo el Señor, con dolor parirán los hijos y tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, y le dijo, y a la serpiente le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora lo sorprendente de todo eso es que la mujer no tiene simiente. El hombre es el que tiene la simiente. Pero el Señor se estaba refiriendo a esta simiente que Él pondría en el vientre de la mujer, que sería María, ¿ya? En María no fue el óvulo de María fecundado, no. Fue Dios creó esa célula en el vientre de María, ¿ya? María solamente fue la incubadora humana, la incubadora humana, que incubó esta célula que Dios creó y la puso en el vientre de ella. Entonces, claro, eso es, porque si no, si hubiera sido el óvulo de María, para fecundar ese óvulo tiene que haber una sensación. Y entonces tendrían razón los romanos, ¿cierto?, de decir que María es la madre de Dios, pero María no es la madre del Señor. Ya, ella fue la incubadora humana. Por eso cuando Jesús estaba en el Calvario, le dijo a Juan,
le dijo a ella, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre, ¿ya? Y cuando en su ministerio, cuando al Señor Jesús le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él le dijo a sus discípulos, a la gente que estaba ahí, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces eso es. No, María no es la madre de Dios. María fue la incubadora humana porque Dios creó una célula y la puso en el vientre de María. ¿Por qué? Porque ese es el nacimiento virginal, ese es el nacimiento, digamos, fíjese, sin concurso humano, ¿ya? La semilla, la simiente prometida, la simiente de la mujer. Y repito, la mujer no tiene simiente, pero esta simiente prometida que hirió la cabeza del diablo mortalmente en el Calvario, ¿cierto? Era Jesús, nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, y Él vino a la tierra para eso. Jesús nació para justificarnos, ¿ya? Para terminar con el pecado y poder restaurar su imagen y su semejanza en nosotros para que Cristo y nosotros llegásemos a ser uno. Entonces, eso es lo único como se puede lograr eso, y esto es algo muy maravilloso, es a través del matrimonio, ¿ya? Y todos sabemos que un matrimonio, ¿cierto?, tiene varias etapas. La primera etapa es la decisión, ¿ya? Cuando la pareja toman una decisión. Lo segundo es el compromiso. La pareja se toma un compromiso, ¿cierto? Entonces ese compromiso es de que se van a casar, ¿ya? Y después en todo verdadero matrimonio vienen los votos, ¿ya? Se hacen votos el uno al otro y con eso se casan, es verdad. Y luego que viene la ceremonia misma donde el ministro, ¿cierto? El ministro invoca la bendición de Dios sobre ellos, pero lo que casa la pareja son los votos de ellos, los votos que se hacen el uno al otro. Uno puede repetir esos votos, ¿cierto? Decir, prometes amar a ella en tiempos buenos, en tiempos malos, etc. Y ella dice, sí, prometo. Pero esos votos se los hacen entre ellos. Bueno, entonces, las 5 cosas o 6 cosas del verdadero matrimonio, de un verdadero matrimonio, entonces son la decisión, después son las promesas, se hacen promesas, después vienen los votos, ¿ya? Los votos, y después viene la ceremonia misma, y después viene lo sorprendente que es que la mujer toma el nombre de su esposo. Y, y después de tomar el nombre de su esposo, la sexta cosa que entiendo, ella es heredera de todo lo que posee el esposo. Entonces, ¿qué es eso? En este matrimonio con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo, entonces ya nosotros hemos hecho nuestra decisión, bendito sea el Señor, ¿ya? En Ruth la Moabita está nuestra decisión. Cuando Ruth le dice a su suegra, no me ruegues que te deje, porque no te dejaré. Donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras allí yo seré enterrada. Esa fue la decisión, y esa decisión hemos hecho todos nosotros los cristianos, porque Ruth dejó a los moabitas, dejó sus padres, su parentela, sus primos, quizás, bueno, dejó su tierra para venir a una tierra extraña. Y nosotros hemos dejado todas nuestras amistades mundanas, a todo lo del mundo, porque el Señor Jesús dijo, ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Entonces, y eso es, bueno, ahí Ruth, ve usted, tomó su decisión. Lo segundo, bueno, no voy a entrar en eso, a ver, entonces, pero ya nosotros hemos tomado nuestra decisión con el Señor. Y luego vienen, ¿cierto?, las promesas. Las promesas que el Señor, fíjese, la Biblia dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas, las promesas,
llegásemos a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Hay preciosas y grandísimas promesas, Dios mío. Yo pienso y no sé, medito cómo tantos pastores organizados denominacionales, claro, ellos por denominarse, no predican estas preciosas y grandísimas promesas porque están ciegos a estas promesas. Ellos no predican el séptimo sello, ellos no predican el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Ahora voy a explicar eso un poquito. Entonces, las promesas, pero después de las promesas viene, ¿cierto?, los votos, ¿ya? Y esos votos ya lo hemos hecho, noten bien, ya lo hemos hecho. Le hemos prometido al Señor, ¿cierto? Nos hemos prometido el uno al otro. Y después viene la ceremonia misma. Ahora aquí viene una cosa muy sorprendente. Ahora noten bien ustedes, hermanos del mensaje. El Hijo del Hombre, la revelación del Hijo del Hombre los unió en matrimonio, los casó en matrimonio. ¿Qué era eso? El Hijo del Hombre se veló en un hombre. Entonces allí en el mensaje, en la parte difícil, ya el profeta lo dijo, el Espíritu Santo lo dijo, ahí está la parte difícil, separar al Hijo del Hombre del Hijo de un hombre. Pero ¿qué es lo que era? Era Dios velado en un hombre. ¿Por qué Dios se veló en un hombre? Eso fue para unir en matrimonio al novio celestial con la novia terrenal. Ahora, cuando se unen en matrimonio, escuchen, amados, ella ya no es más novia, no es más novia. Ella llega a ser la esposa, ¿ya? Porque el ministro dice, ¿cierto? Yo he tenido el privilegio de casar a varios jóvenes, ¿cierto? 5 o 6 matrimonios. Entonces, noten, lo que uno pronuncia y dice lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, y dice el ministro, yo los declaro marido y mujer. Y entonces ahí también esa expresión, y lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Y entonces dice el ministro, ahora usted puede besar a la novia, ya, o a su esposa, pero ella ya no es más novia, es esposa. Entonces, y ella, en el 6º paso del matrimonio, ella es heredera de todo lo que es él, de todo lo que el esposo posee. ¿Por qué? Porque llegan a ser uno. La imagen es restaurada en ella. Entonces, pero noten, nosotros no podemos seguir siendo novia per se, como se dice, es decir, para siempre, no. En el sentido romántico sí, pero si nosotros los que hemos creído este mensaje, noten bien ustedes, el profeta de Dios habló de la cámara del rey, la cámara del rey. Y dentro de la pirámide, en el interior de la pirámide, la parte oculta, ¿cierto? En el primer plano está la cámara de la reina, pero después viene el gran pasadizo y que son 7 pasos, ¿cierto? Hacia arriba, que conducen esa gran galería, ese gran pasadizo, conduce a la cámara del rey, donde hay 7 pasos. Entonces, cuando la reina subía a la cámara del rey, ella tenía que dar esos 7 pasos. Y esos 7 pasos son la restauración de la naturaleza divina. Es la restauración de la imagen y de la semejanza de Dios. ¿Cómo es? En el primer paso que da la reina subiendo a la cámara del rey es fe. El segundo paso es virtud y el tercer paso es ciencia y etcétera, hasta llegar al 7º paso, que es amor fraternal. Pero cuando da el 7º paso, ya ella es introducida a la cámara del rey, porque ¿quién está en la cámara? Está el rey esperando a su reina Esther, ya, por así decirlo, para que ustedes me entiendan. Y ella, por supuesto, Esther era una virgen, porque el rey no iba a recibir cualquier cosa, no, era una virgen y tenía que prepararse. Y así esta novia, como dice en Apocalipsis capítulo 19, ¿cierto? Versículo 7,
Dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa, no dice novia, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces eso es ahora. Esa es la unión, ¿ya? Esa es la unidad cuando ella llega a ser él. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se produce esta unidad? Entonces, en ella, en la iglesia, empieza la manifestación de Efesios 4:11. Dios mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces empieza ese ministerio, ¿ya? Quíntuple. Pero también en ese ministerio quíntuple y en su iglesia, en su esposa, se manifiesta el mismo ministerio que estaba en Jesucristo. San Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún más o mayores, ¿ya? Entonces, el mismo ministerio del Señor Jesucristo ahora se repite en su iglesia, en este pequeño grupo, en este pequeño rebañito del tiempo del fin, que dicho sea de paso, ellos son llamados para formar la piedra de corona. Y la piedra de corona es la piedra rechazada por ustedes los edificadores. Perdón, por vosotros los edificadores. Dice, esta piedra, la piedra angular, dice, es rechazada por los edificadores. ¿Por qué razón? Fíjese, acá en Chile ha sido condenada la organización, la denominación, y han hecho organizaciones y denominaciones en el mensaje. Ese tema de la personalidad jurídica, ya los pastores, algunos pastores, al menos conozco uno, que no quiere hablar acerca de eso, ni siquiera escuchar. No quiere hablar, ¿por qué? Porque él está organizado, está denominado. Pero no solamente él, la mayoría de los pastores han incurrido en esa mancha en sus vestidos de organizarse. Y la organización está maldita por Dios, ¿ya? Dios ha maldecido la organización porque la organización es cometer adulterio. Es lo mismo que sucedió con Icha, ¿ya? Es la misma cosa. Ahora, noten bien, el plan de Dios para restaurar la imagen de la palabra en nosotros, en su iglesia, para restaurar su imagen y su semejanza, es el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Y dijo el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el ministerio, digamos, del Señor Jesucristo en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué hace este ministerio de Jesucristo? Eso habla, digamos, que el rapto está a la mano, ¿ya? Porque esta iglesia del tiempo del fin, noten bien, ella va a levantar a los muertos, a los que duermen, ¿ya? Porque dice la Biblia que el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de mando, el mismo Señor con voz de arcángel y el mismo Señor con trompeta de Dios, ¿cierto? Descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero la iglesia, cuando la iglesia de Cristo llega, se convierte en la esposa del Cordero, en la esposa de Cristo, y llega a ser una sola cosa con Él y manifiesta las obras mayores, entonces lo primero que va a hacer, escuchen, viene la resurrección de los que duermen. Pero en ese tiempo va a ser un periodo corto, donde las naciones van a ser estremecidas. Yo decía que el plan de Dios para restaurar su imagen y su semejanza es el bautismo del Espíritu Santo. Y el plan del diablo, ¿cierto?, es formar una denominación.
¿ya? Y todos aquellos que tienen personalidad jurídica están denominados, tienen un nombre, se han denominado, se han puesto un nombre y se han organizado porque han redactado sus credos, sus estatutos y ya no son una virgen. El profeta de Dios dijo, ¿por qué la novia es una virgen? Y el hermano Branham dijo, porque ella no conoce ningún credo hecho por el hombre. Eso es una virgen. Pero cuando tú, hermanito pastor, tú redactas tus credos y estabas predicando eso la otra vez, predicando sobre la redacción, y no podías decir tú, yo no sé cómo yo pude redactar estos estatutos de iglesia, ya si yo no soy una persona iletrada. Yo me recuerdo esa predicación tuya y decía, yo soy una persona iletrada y no sé cómo pude redactar eso, como jactándote de eso. Qué lástima, hermano. Ojalá que Dios te conceda que te puedas arrepentir de eso, ya, y puedas venir a la verdadera fe que una vez fue dada a los santos. Bueno, voy a estar terminando con esto. Entonces, el plan de Dios para restaurar su imagen es el bautismo del Espíritu Santo. Y eso trae el poder de Dios, el poder escondido que estaba en Sansón, el poder escondido que estaba en David, el poder escondido que estaba en William Branham. Eso lo trae el verdadero bautismo del Espíritu Santo y la restauración de la imagen y la semejanza divina, la naturaleza divina en nosotros. Es decir, que usted puede, su testimonio va a ser, cuando usted me ve a mí, usted está viendo a mi Padre, porque mi Padre y yo somos uno. Ese es el testimonio. Ahora Jesús dijo, si no cree que yo y mi Padre somos uno, creed por las mismas obras, porque ellas muestran quién soy yo. Entonces ahora Jesús dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará. Y dicho sea de paso, en ninguna organización hay vindicación divina. No hay sanidad divina en las organizaciones, ¿ya? No hay liberación, no hay gozo. No hay gozo porque no hay gozo. Entonces eso es, no hay ninguna manifestación del poder de Dios, del favor de Dios. Entonces, bueno, ahora nosotros, la iglesia del tiempo del fin, está siendo llamada para formar la piedra de corona, ¿ya? O para que la piedra de corona entre en ella y para Jesús mismo entrar en la piedra de corona, porque Jesús es la piedra de corona. Entonces, este es el tiempo cuando esposo y esposa llegan a ser una sola cosa y es algo glorioso, ¿ya? Siempre el hombre, fíjese, el diablo causó la separación allá en el huerto del Edén. Eso en Génesis capítulo 3, pero en Génesis capítulo 6 también vino una falsa unión. En el huerto del Edén hubo una falsa unión, la serpiente con la mujer. En Génesis capítulo 6 hubo una falsa unión, como dice la Escritura. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres, no dice esposa. Viendo los hijos de Dios, ¿quiénes eran ellos? La descendencia de Adán a través de usted sabe, no de Abel, porque Abel fue muerto, ¿ve? A través de su hijo, ¿ya? Entonces, ¿y quiénes eran las hijas de los hombres? Las hijas de Caín, la descendencia de Caín, el maligno. Y ahí hubo una falsa unión también, por eso que Dios se desagradó de eso, ¿ya? Y dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, mas serán sus días 120 años. Entonces, bueno, y trajo el juicio del diluvio. Pero Dios se desagrada de estas falsas uniones. Después vino ese falso llamado el arzobispo Nimrod, que edificó la torre de Babel y la ciudad de Babel, Babilonia, y hacía que todas las otras ciudades que él también había creado, ¿cierto? Había levantado, le pagasen tributo a Babilonia. Y yo escuchaba a un pastor que decía, claro, esta iglesia matriz, nosotros somos la iglesia matriz, de esta iglesia han salido varias otras pequeñas iglesitas. Y esas otras pequeñas iglesitas deberían de pagar de traer sus aportes a esta iglesia matriz.
Es el mismo pensamiento de Nimrod, ya de traer, ¿cierto? Los tributos de las otras ciudades. Es un pensamiento nicolaíta ese. La verdad que es un pensamiento nicolaíta. Entonces, ¿pero qué hizo Dios? Cada vez que el diablo traía estas falsas uniones, Dios los separa. Por eso que Dios dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces Dios es un separador. Bueno, termino diciendo esto, de la imagen restaurada en su iglesia es la palabra hecha carne. Yo decía recién hace un rato que la revelación del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre se veló en carne humana. ¿Para qué? Para unir a los dos en el casamiento, ¿ya? El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, porque no era el hermano Branham que decía, usted, su nombre es Eva, su apellido es York, usted vive en tal y tal parte. Ese no era un hombre, ese era Dios velado en el hombre. Pero ahora es Dios velado en su iglesia, cuidado con eso. Es Dios velado en su esposa, ¿ya? Y la promesa, una de las tantas promesas dice, esperen que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Aquel grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, cortará y partirá. Podrán traer 100, o voy a decir quizás mala la cifra, 100 billones de moscas si lo desean. Y dijo el Espíritu Santo, dijo, podrán hacer lo que les plazca. Si ellos quieren cerrar el cielo, cerrarán el cielo. Si ellos quieren parar el sol y la luna, van a parar el sol y la luna. Entonces, ¿por qué? Porque es la esposa de Cristo. Y ella es la palabra viviente como fue en el principio. Fíjense la profecía. Dice la profecía, el Señor le dijo al profeta, toma tu pluma y escribe. Y el profeta empezó a escribir. Y Dios le empezó a dictar y le dijo el Señor, a medida que ellos se acerquen, que ella, la novia, la iglesia verdadera, a medida que ellos se acerquen a la piedra de corona, serán una super iglesia, una super raza. Esa es la profecía. ¿Quién es ella? Ella es Él. Una super iglesia, una super raza con el ministerio de Jesucristo, haciendo las obras mayores con el poder creativo en ella. Eso es la restauración de su imagen y de su semejanza. Pequeños mesías ungidos caminando sobre la tierra, pequeños dioses aficionados. Bien, la verdad que es maravillosa la palabra del Señor. Y bueno, que Dios les bendiga, amados hermanos y queridos oyentes. Estaba muy contento porque ya somos 29, es un pequeño número, pero somos 29. Si usted dé a conocer estos servicios, digamos, estos vídeos, ya son para dar a conocer la palabra del Señor, dar a conocer las promesas del Señor, ya. Es para alimentar nuestras almas, es para tomar valor, es para tomar fuerza, ¿ya? Entonces, invite usted a otras personas a que vean estos videos también, de que se alimenten de esta porción de la palabra. Entonces, y hermanos, yo le digo algo, si le gusta a usted esta enseñanza, esta escritura, ya digamos estos estudios, pequeños estudios, llamémosle así, entonces denle un like, porque eso hace que, lo estoy repitiendo nuevamente, eso hace que Internet dé a conocer el vídeo, ya lo haga correr. Y escriba también en los comentarios. Y usted que está escuchando quizá o está viendo este vídeo o lo va a ver, entonces si quiere, suscríbase también, porque la suscripción es gratuita. Es gratuita sin costo y y eso hace que, digamos, también Internet dé a conocer, haga correr el vídeo. Bueno, sin más, ya se nos fue demasiado el tiempo, pero qué bendita, qué bendición es la palabra del Señor.
Yo creo que Dios está guiándonos y yo creo que esta es su palabra, la palabra del Señor, la cual no volverá a Dios vacía, sino hará para lo cual Dios le envía. Que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta una muy próxima ocasión. Dios les bendiga. Amén.